En los primeros días del mundo, Aule creó a los 7 padres de los enanos, puestos a reposar a lo largo y ancho de la Tierra Media. Estos enanos llegarían a fundar poderosos reinos y dominios que perdurarían a través de las eras. Desde el antiguo hogar de Durin hasta asentamientos más recientes como Erebor y las cavernas centellantes, las mansiones y salones de los enanos dejaron su huella en la Tierra Media. Hoy en Nerd of the Rings Español ofrecemos un recorrido recopilatorio por los reinos de los enanos. Primero nos detenemos en el más grande de todos los reinos enanos en los escritos de Tolkien y nos adentramos en los salones de Khazad-dûm. Khazad-dûm fue fundado en algún momento entre los años de los árboles 1050 y 1250 por Durin el I, el padre de los enanos conocidos como los Barbiluengos. Luego de que Durin despertara por primera vez en el monte Gundabad, se dirigiría hacia el sur por el lado oriental de las montañas nubladas. Finalmente llegaría al valle de Asansulbizar. Allí se encuentra con un lago y al mirar dentro ve una corona de 7 estrellas sobre su cabeza y toma esto como un buen presagio. Se adentra en la montaña y construye Khazad-dûm. El lago pasaría a ser conocido como Kheled Saram o el lago espejo, y los enanos colocarían un gran pilar llamado la Piedra de Durin cerca del lago en honor a que Durin vio la corona de estrellas y fundó Khazad-dûm. El nombre Khazad-dûm significa mansión de los enanos en Khûzdul, y la ciudad realmente viviría a la altura de ese nombre. Durin y su pueblo comienzan a excavar en las montañas y también construyen las puertas del este, la gran entrada oriental al reino enano. Al entrar por las puertas, uno llegaría directamente al primer salón. Desde allí se pasaría a través de un amplio pasillo y escaleras que conducen al puente de Khazad-dûm. El puente fue construido contemplando la defensa del reino enano. Era un estrecho camino que cruzaba sobre un gran abismo. Si alguna armada invasora rompía las defensas exteriores, se vería obligada a cruzar el puente de aproximadamente 15 metros en fila india, convirtiéndolos en blancos fáciles para los enanos. Al cruzar el puente se llegaría al segundo salón, y de ahí al resto de la ciudad. A lo largo de los siglos, el pueblo de Durin convirtió Khazad-dûm en una inmensa ciudad hecha de muchas cámaras, pasajes, salones y minas. En total, había 7 niveles de Khazad-dûm y 7 profundidades que descendían desde el nivel base de la Puerta del Este. La parte oriental de Khazad-dûm se convirtió en la ciudad misma, mientras que las expansiones hacia el oeste son áreas mineras. Tan grande y famoso era el reino de Durin de Khazad-dûm que incluso los elfos de Beleriand en la Primera Edad habían oído de él, por los enanos de las Montañas Azules. Además de sus grandes salones y minas, los enanos también construyeron una torre en la cima de Cuerno de Plata, un pico de las montañas nubladas que los enanos llaman Siraxigil. Es conocida como la Torre de Durin y solo podría ser alcanzada tomando la escalera infinita, que partía desde los mismos cimientos de la montaña. Habiendo vivido el auge del reino enano más grande de la Tierra Media, Durin I muere en algún momento antes del final de la Primera Edad. Después de la destrucción de Beleriand, la mayoría de los enanos de Nogrod y Belegost abandonan sus hogares arruinados en las Montañas Azules y se unen al pueblo de Durin en Khazad-dûm. Esto tiene beneficios imprevistos para los enanos de las Montañas Nubladas. No solo sus números aumentan, sino que los enanos del oeste traen consigo su gran habilidad como herreros y canteros. Esto convierte lo que ya era un gran reino en uno aún más grandioso, probablemente a la cúspide misma de su historia. Para entonces, la minería de Khazad-dûm había expandido el reino hasta la parte más occidental de las Montañas Nubladas, de modo que uno podía viajar bajo tierra a lo largo de todo el ancho de las montañas. En las murallas de Moria, en su lado occidental, las puertas de Durin son construidas por los 2 más grandes artesanos de la Segunda Edad, el enano Narvi y su amigo Celebrimbor de Eregion. La Puerta del Oeste se construye en algún momento entre los años 750 y 1500 de la Segunda Edad. Las puertas construidas por Narvi están tan bien hechas que al cerrarse no podían verse como puertas, sino que se mimetizaban con la pared de la montaña.
Celebrimbor incrusta el diseño y las palabras de la puerta con Ithildin, un material que solo podía verse a través de la luz reflejada de las estrellas y de la luna. El Ithildin fue creado por los elfos utilizando el más valioso recurso de Khazad-dûm, el mithril. Sobre las puertas estaban el símbolo del martillo y el yunque de Durin. Una corona y 7 estrellas, significando su corona que lo llevó a fundar el reino. 2 árboles simbolizando el árbol de los altos elfos. Y una única estrella que era el emblema de la casa de Fëanor, la línea familiar del propio Celebrimbor. En su parte superior izquierda, en la propia escritura Tengwar de Fëanor, está la letra Kalma, C, por Celebrimbor, y en la derecha está Ore, o N, por Narvi, y cerca de la base estaba Ando, o D, por Durin. La inscripción se arqueaba por la parte superior y decía: Enin Durin Aran Moria, Pedo Mellon Amino, Im Narvi, Hein Ekant, Celebrimbor o Eregion, Teithant y Thiuhin. Traducida por Gandalf, decía: Las puertas de Durin, señor de Moria. Di amigo y entra. Yo, Narvi, las hice. Celebrimbor de Aceveda grabó estos signos. Jamás imaginaría Gandalf que en la posterior tercera edad esta inscripción traducida correctamente sería Di amigo y entra. Porque cuando estas puertas fueron hechas en la segunda edad, se vivían tiempos más amigables y simples. Sauron aún no había causado problemas ni había iniciado la guerra en Eriador, y las puertas mismas generalmente permanecían abiertas para el tránsito y comercio libre entre los pueblos de la montaña y los de Eregion. Sin embargo, esta amistad y felicidad no durarían, porque Sauron llegaría a Eregion. En 1697, Sauron destruye Eregion y mata a Celebrimbor en su intento de apoderarse de todos los anillos de poder. Después de que los enanos ayudan a Elrond atacando a Sauron desde su retaguardia, se retiran a la montaña y cierran las puertas de Durin tras de sí. A partir de este momento, las puertas de Durin no volverían a abrirse desde el exterior hasta que la Compañía del Anillo lo hiciera en 3019 de la Tercera Edad. Esto incomunica a los enanos y a los elfos de Eriador, y la amistad entre las razas comienza a disminuir. Es importante mencionar que antes del saqueo de Eregion, Galadriel y su hija, Celebrian, habían viajado a través de Khazad-dûm para llegar al reino élfico del este. Así estaban a salvo de la guerra de los elfos y de Sauron, gracias, en parte, a sus amigos enanos. Durante este tiempo de gran agitación en Eriador, los orcos comienzan a reinvadir las montañas, trayendo guerra a los enanos y tomando posesión del monte Gundabad. Aunque probablemente no era un lugar de residencia, Gundabad había sido un gran lugar de reunión para las casas de los enanos durante muchos años. En cambio, se convierte en un bastión de los orcos y jugaría un papel durante el reinado del rey brujo en Angmar. Aparte de enviar tropas para ayudar en la Última Alianza, no se sabe mucho sobre las actividades de los enanos en el resto de la Segunda Edad. Sabemos que casi 2000 años después de la Tercera Edad, los enanos aún estaban excavando cada vez más profundo en la montaña en busca de su preciado mithril. Entonces, en 1980 de la Tercera Edad, la profunda excavación de los enanos despierta a un Balrog de Morgoth. El Balrog causa estragos en Khazad-dûm, resultando en gran destrucción y en la muerte del rey Durin VI, ganándose su nombre entre los enanos, el Daño de Durin. Los enanos se aferrarían a la esperanza de mantener su hogar hasta el año siguiente, momento en el que el rey Nain I es asesinado. Derrotados, los enanos huyen de su gran reino y se dirigen hacia el noreste. Khazad-dûm, el más grande de todos los reinos enanos, ahora se encontraba vacío y oscuro, con un terror sin nombre acechando en las sombras. Es en este momento que los elfos de Lórien comienzan a llamarlo por su otro nombre, Moria, el Pozo Negro. Por casi 500 años, el Balrog fue la única criatura conocida que habitó Moria. Finalmente, en 2480, los orcos comienzan a asaltar los tesoros de los enanos y ocupar las profundidades de la ciudad. Más de 300 años después, los enanos, habiendo sido expulsados de Erebor por Smaug, se presentan para hacer la guerra contra los orcos.
3 años antes, el abuelo de Thorin, Thror, había viajado con un solo compañero a la Puerta del Este, entrando en la montaña solo. El rey fue asesinado por el jefe orco Azog. El cuerpo decapitado de Thror fue arrojado desde la puerta con el nombre de Azog marcado en su cabeza. Después de que Nar lleva la noticia a Thrain, los enanos reúnen un ejército, incluso convocando a las otras casas de los enanos a la guerra. La guerra de los enanos y los orcos comienza. Acontecerá casi en su totalidad bajo las montañas nubladas. Los enanos atacan y saquean todos los refugios orcos que pueden encontrar, uno por uno, desde Gundabad en el norte hasta el río Gladen en el sur. Si bien no sabemos mucho sobre esta batalla subterránea, sabemos que se dice que los enanos se destacaron en combate en su campo de batalla, las minas y túneles. Finalmente, en 2799, la guerra llega a su fin con la batalla de Asanulbizar. Reforzados por enanos de las colinas de hierro, los enanos son victoriosos en una batalla que fue catastrófica para ambos lados. En la batalla, Dain Pie de Hierro, con su gran hacha roja, mata a Azog. Mientras Thrain quiere avanzar para reclamar Khazad Dûm, Dain, así como los enanos de otras casas que no son el pueblo de Durin, se niegan. Mientras las otras casas dicen que la ciudad no era de sus propios padres y que habían cumplido su parte al vengar a Thror, Dain había visto un atisbo del daño de Durin y sabía que el intento era fútil. Mientras los del pueblo de Durin se establecían en las montañas azules o regresaban a las colinas de hierro, Moria permanecía como un lugar de oscuridad. En algún momento entre 2845 y 2950, Gandalf entraría en la ciudad buscando al rey Thrain antes de salir por la Puerta del Oeste. Después de la batalla de los 5 ejércitos, el pueblo de Durin no solo reclamaría Erebor, sino que la batalla diezmaría a los orcos de las montañas nubladas. En 2989, Balin lidera una expedición desde la montaña solitaria en un intento de reclamar su mayor reino. Gracias en gran parte a la batalla de los 5 ejércitos, la búsqueda de Balin es inicialmente un éxito. Matan a un gran número de orcos y toman el control de los salones orientales de Khazad Dûm. Recuperan muchos tesoros perdidos, incluyendo el hacha de Durin, una herencia de su pueblo. Durante 5 años, Balin sirve como señor de Moria. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2994, Balin viaja solo a el Lago Espejo, el mismo lago que Durin una vez contempló. Allí es alcanzado por un arquero orco. Aunque el orco fue muerto, era solo uno de muchos. Un ejército de orcos asciende por el cauce de plata y ataca la colonia de los enanos. Los orcos se abren paso hacia Khazad Dûm y se libera una gran batalla en el segundo salón. Algunos de los enanos son asesinados en el salón, mientras los demás retroceden al 7º nivel. El cuerpo de Balin es colocado en una tumba en la cámara de Mazarbul, la misma cámara donde había establecido su trono. Con su señor muerto y la derrota inminente, un grupo de enanos, incluyendo a Oin, se dirige a la Puerta del Oeste. Encuentran el agua hasta las paredes. El guardián del agua mata a Oin y escapar se torna imposible. Los enanos restantes, incluyendo a Ori, presentan su última resistencia en la cámara de Mazarbul. Son abrumados y ninguno sobrevive. Moria quedaría en silencio, y el destino de la colonia de Balin permanecería como un misterio hasta que la Comunidad del Anillo pasa a través de Khazad Dûm en enero de 3019. Sin embargo, es relevante mencionar que en algún momento antes de la Comunidad, Aragorn había entrado en Moria por razones desconocidas. Después de escapar del guardián, la Comunidad se abre paso a través de la parte occidental del reino. Durante su aventura, Pippin deja caer una piedra en un pozo que cae una gran distancia hasta que se escucha un pequeño plink, dándonos una idea de la inmensa profundidad de Khazad Dûm. El sonido es respondido por una serie de golpes, casi como si estuvieran en comunicación o advertencia. Esto conduce a la reprimenda de Gandalf. ¡Tú qué estúpido! Finalmente, la compañía llega al 7º nivel de Moria y a la misma cámara de Mazarbul, donde descubren el libro que les contaría sobre la expedición de Balin.
Como sabemos, la comunidad sería atacada por orcos y trolls antes de que la identidad de Eldaño de Durin fuera finalmente revelada. Gandalf lucha contra el Balrog en el puente de Khazad-dûm, destruyendo una sección del puente mismo para arrojar al Balrog a las profundidades. Aunque Gandalf también cae, el resto de la comunidad escapa a través de la Puerta del Este hacia el Valle Dimril. A pesar de su dolor y su prisa, Gimli se toma un momento para ver Keled-Saram con sus propios ojos. Llevando a Frodo con él, miran hacia el lago Espejo. Mientras la compañía se dirige a Lothlórien, Gandalf persigue al Balrog por la escalera infinita el 23 de enero. Después de luchar en el Sirac-Sigil durante 2 días, Gandalf finalmente derrota a su enemigo. En la batalla, la torre misma es destruida y la entrada de la escalera es bloqueada, dejando a Gandalf varado en la cima de la montaña. Durante la jornada a través de Moria, Gimli canta la canción de Durin, que describe la historia de Khazad-dûm. El mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna y los ríos y piedras no tenían nombre, cuando Durin despertó y echó a caminar. Nombró las colinas y los valles sin nombre. Bebió de fuentes ignoradas. Se inclinó y se miró en el lago Espejo, y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas, como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos antes de la caída de reyes poderosos en Nargothrond y Gondolin, que desaparecieron más allá de los mares. El mundo era hermoso y las montañas altas. Fue rey en un trono tallado y en salas de piedra de muchos pilares y runas poderosas en la puerta, de bóvedas de oro y de suelo de plata. La luz del sol, la luna y las estrellas en centelleantes lámparas de vidrio, que las nubes y la noche jamás se oscurecían, para siempre brillaban. Allí el martillo golpeaba el yunque, el cincel esculpía y el buril escribía. Se forjaba la hoja de la espada y se fijaban las empuñaduras. Cavaba el cavador, el albañil edificaba. Allí se acumulaban el berilo, la perla y el pálido ópalo y el metal en escamas, y la espada y la lanza brillantes, el escudo, la malla y el hacha. Incansable era entonces la gente de Durin. Bajo las montañas despertaba la música, los arpistas tocaban, cantaban los cantantes y en la puerta las trompetas sonaban. El mundo es gris ahora y vieja la montaña. El fuego de la forja es solo unas cenizas. El arpa ya no suena, el martillo no cae. La sombra habita en las salas de Durin y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moria, en Khazad-dûm. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad y el silencio del lago Espejo. Y hasta que Durin despierte de nuevo, en el agua profunda la corona descansa. Con la derrota de Sauron al final de la Tercera Edad, combinado con la muerte anterior del Balrog, gran parte de las tinieblas habían sido expulsadas del mundo. Finalmente llegaría el momento de que los enanos recuperaran Moria de una vez por todas. En algún momento después del año 171 de la Cuarta Edad, Durin VII, un descendiente de Dain Pie de Hierro y considerado como la sexta reencarnación del propio Durin, ascendería al trono del pueblo de Durin. En su reinado lideraría un regreso final y exitoso de los enanos a Khazad-dûm. Se dice que la casa de Durin reclamó su herencia y hasta el día en que la raza de los enanos misma debiera acabar, sus martillos resonarían en sus grandes salones, bajo las montañas nubladas, en Moria, en Khazad-dûm. A continuación veremos a algunos de los primeros enanos exiliados de otros reinos que llegaron a entrar en gran conflicto con elfos y hombres. Son los enanos mezquinos. Los 7 padres de los enanos despertaron algún tiempo después del despertar de los elfos, mucho antes de la Primera Edad. Durin fundó Khazad-dûm. 4 padres enanos despertaron en el este,
y los 2 restantes lo hicieron en las Montañas Azules, donde fundaron Nogrod y Belegost. Pero habría un 8º clan de enanos que entraría en la historia de la Tierra Media únicamente en aquellos primeros días. Estos enanos eran proscritos de los demás clanes. Muchos eran fugitivos debido a sus propios actos malvados. Otros se marcharon o fueron expulsados de las comunidades por ser deformes o de baja estatura, o por ser perezosos y rebeldes. Se dice que, mucho antes del regreso de Morgoth al comienzo de la Primera Edad, estos enanos proscritos vagaron hacia el oeste y llegaron a Beleriand. Se fueron volviendo menguados tanto en estatura como en habilidad artesanal, y adoptaron vidas de sigilo. Fueron los primeros de todos los enanos en cruzar las Montañas Azules hacia Beleriand, y antes de la llegada de los elfos, establecieron las fortalezas de Nulu-Kisdin y Sharbund. Debido a su llegada temprana a Beleriand, estos enanos proscritos fueron los primeros enanos con los que se encontraron los elfos. En el Silmarillion se nos dice que los elfos, sin saber qué eran estas criaturas, los cazaron y mataron. Solo después de darse cuenta de que eran seres inteligentes y no simples bestias, los dejaron en paz. Sin embargo, en la historia de la Tierra Media, volumen La Guerra de las Joyas, encontramos algunos escritos de Tolkien que pueden indicar que tanto enanos como elfos estuvieron equivocados. En primer lugar, se nos dice que los elfos rara vez veían a los enanos a plena luz del día. En esta versión se afirma que los Eldar solo supieron de ellos cuando los enanos atacaron sigilosamente durante la noche. Creyendo los animales, los elfos Sindar los llamaron Levain Taddail, que significa animales de 2 patas. Más tarde serían llamados Noegith Nibin, y desde entonces serían conocidos como los enanos mezquinos. A pesar de que los enanos de los otros clanes no tenían en alta estima a los enanos mezquinos, guardaban resentimiento hacia los elfos por haber cazado y dado muerte a sus parientes menores. Este agravio sería dejado de lado cuando los enanos de las Montañas Azules hicieran tratados con los Sindar, en parte porque los enanos mezquinos habían atacado a los elfos por emboscadas y nunca se habían dado a conocer. Sin embargo, los enanos mezquinos mantendrían un odio hacia todos los elfos mientras su raza perdurara. Uno de los asentamientos enanos mencionados anteriormente, Nulu-Kisdin, es el lugar al que Finrod, hermano de Galadriel, acudiría con la intención de establecer una fortaleza por mandato de Ulmo. Incluso para entonces, en el año 52 de la Primera Edad, se cree que los enanos mezquinos ya habían comenzado a disminuir en número. Fingieron amistad con Finrod y lo ayudaron a construir el reino de Nargothrond a cambio de una generosa recompensa. Sin embargo, en un acto de traición, su caudillo Mim intentó asesinar a Finrod mientras dormía. Este intento fallido llevaría a que los elfos expulsaran a todos los enanos mezquinos. Su único lugar de morada restante sería Sharbund, también conocido como Amon-Rûd, la colina calva. Se nos dice que los enanos mezquinos no amaban a nadie salvo a sí mismos, y aunque temían y odiaban a los orcos, no odiaban menos a los elfos. Por encima de todo odiaban a los Noldor, a quienes veían como usurpadores que les habían arrebatado sus tierras y hogares. Con el paso de los siglos, los enanos mezquinos siguieron menguando, hasta que finalmente solo quedaron 3, Mim y sus hijos, Ibun y Kim. Estos 3 entrarían en la historia de Turin-Turambar en el año 486 de la Primera Edad, cuando los proscritos de Túrin los descubren una noche en la naturaleza salvaje. Capturan a Mim y un arquero dispara una flecha contra sus hijos cuando huyen. Mim acepta llevar a los hombres hasta su hogar, un lugar donde la compañía de Túrin podría vivir sin temor a ser encontrada por las fuerzas de Morgoth. Mim los conduce a Amon-Rûd, pero ahora lo llama Bar-Endanwedd, la casa del rescate. Al llegar descubren que Kim ha muerto a causa de la flecha disparada por el arquero. El genuino remordimiento de Túrin por la pérdida del hijo de Mim le gana cierto respeto por parte del enano. Aunque Mim pronuncia una maldición sobre Androg, el arquero que había soltado la flecha. Hablas como un señor enano de antaño, y de ello me maravillo. Ahora mi corazón se ha enfriado, aunque no está alegre. Pagaré, pues, mi propio rescate. Podéis habitar aquí si así lo queréis. Pero añadiré esto.
Aquel que soltó la saeta quebrará su arco y sus flechas, y las depositará a los pies de mi hijo, y jamás volverá a tomar flecha ni portar arco. Si lo hace, morirá por ello. Esa maldición pongo sobre él». Androc sintió miedo al oír esta maldición, y aunque lo hizo con gran rencor, quebró su arco y sus flechas y las depositó a los pies del enano muerto. Pero al salir de la cámara lanzó una mirada maligna a Mim y murmuró: «La maldición de un enano nunca muere, dicen, pero la de un hombre también puede cumplirse. Ojalá muera con un dardo en la garganta». A medida que la historia avanza, parece que podría surgir una amistad entre Túrin y Mim. Durante el invierno que siguió, Túrin se sentó durante largas horas escuchando las tradiciones del enano y los relatos de su larga vida. Sin embargo, la llegada de un viejo amigo de Túrin encendería un antiguo odio en Mim. Pues Beleg Cuthalion, uno de los más grandes elfos de la época, lograría finalmente encontrar a su amigo y permanecería un tiempo en Baren Danweth. El enano desprecia al elfo y resiente su amistad con Túrin. Su odio crece aún más cuando Beleg cura a Androc de una herida causada por una flecha envenenada, frustrando la maldición de Mim, al menos por el momento. Una noche, Mim e Ibun son capturados por orcos, y para salvar su propia vida, Mim traiciona a la compañía de Túrin, aunque pide que Túrin no sea asesinado. Nunca se nos dice qué ocurre con Ibun, aunque es posible que fuera muerto por esos mismos orcos o en algún infortunio posterior. Así, guiados por Mim, los orcos llegan a la morada secreta y destruyen a la compañía. Androc vuelve a ser alcanzado por una flecha y, aunque mortalmente herido, su último acto es cortar las ataduras de Beleg. Túrin es capturado y llevado lejos, y Mim queda atrás. Y al cabo, cuando todo volvió a quedar en silencio, Mim salió sigilosamente de las sombras de su casa, y cuando el sol se alzó sobre las brumas del Sirion, se detuvo junto a los hombres muertos en la cima de la colina, pero advirtió que no todos los que yacían allí estaban muertos, pues uno le devolvió la mirada y miró a los ojos de Beleg el elfo. Entonces, con un odio largamente acumulado, Mim se acercó a Beleg y sacó la espada Anglakel que yacía bajo el cuerpo de uno que había caído junto a él. Pero Beleg, incorporándose con esfuerzo, recuperó la espada y la hundió contra el enano. Y Mim, aterrorizado, huyó gimoteando desde la cima de la colina, y Beleg le gritó: «La venganza de la casa de Hador aún te alcanzará». Años más tarde, en el año 495 de la Primera Edad, el reino de Nargothrond caería ante el dragón Glaurung, en parte debido a la imprudencia del propio Túrin. 4 años después, Glaurung buscaría a Túrin en su nuevo hogar en Brethil, pero el hombre acabaría matando al dragón. Con Nargothrond ahora en ruinas, sin dragón, orcos ni elfos que lo habitaran, Mim se dirige a su antiguo hogar para reclamar su tesoro. En el año 502 de la Primera Edad, Húrin, padre de Túrin, es liberado de su cautiverio por Morgoth, y tras 2 años de viaje, después de encontrar la tumba de sus hijos y enterrar a su esposa, llega a Nargothrond. Mim, el enano mezquino, había llegado a Nargothrond y se había introducido sigilosamente en las salas en ruinas, y tomó posesión de ellas sentándose allí a palpar el oro y las gemas, dejándolas correr una y otra vez entre sus manos, pues nadie se acercaba a despojarlo por temor al espíritu de Glaurung y a su misma memoria. Pero ahora uno había llegado, y se hallaba en el umbral, y Mim salió y exigió saber su propósito. Pero Húrin dijo: «¿Quién eres tú que pretendes impedirme de entrar en la casa de Finrod Felagund?». Entonces respondió el enano: «Soy Mim, y antes de que los orgullosos vinieran de más allá del mar, los enanos excavaron las salas de Nulukistin. He regresado para tomar lo que es mío, pues soy el último de mi pueblo». «Entonces ya no disfrutarás más de tu herencia», dijo Húrin. «Porque yo soy Húrin, hijo de Galdor, vuelto de Angband, y mi hijo fue Túrin Turambar, a quien no has olvidado. Y fue él quien dio muerte a Glaurung el dragón, que devastó estas salas donde ahora te sientas,
y no me es desconocido quién traicionó el yelmo del dragón de Dor-lómin». Entonces Mim, presa de gran temor, suplicó a Húrin que tomara cuanto quisiera, pero que le perdonara la vida. Pero Húrin no atendió a su ruego y lo mató allí mismo, ante las puertas de Nargothrond. Así se cumple la venganza de la casa de Hador, y la raza de los enanos mezquinos desaparece. Se nos dice que Mim era anciano, e incluso según el cómputo de otros enanos. Entre la fundación de Nargothrond y su muerte en el año 502 de la Primera Edad, transcurren unos 450 años. Aunque lejos de los casi 2400 años que vivió Durin I en Khazad-dûm, no conocemos a ningún otro enano nombrado que haya vivido con certeza más que Mim. El más cercano sería probablemente Dwalin de la compañía de Thorin, que llegó a vivir 340 años. Mim, el enano mezquino, también es único entre los personajes de Tolkien, pues cuenta con un poema completo y un texto en prosa complementario escrito por J.R.R. Tolkien, que nunca han sido publicados. O para ser más precisos, nunca han sido publicados en inglés o español. El texto se conoce como La queja de Mim el enano, y fue publicado una sola vez en un oscuro libro alemán de finales de la década de 1970. Aunque el texto en inglés o español no ha visto la luz hasta el día de hoy, sabemos que el poema consta de 26 versos y que le siguen 6 párrafos en prosa. Según la Tolkien Companion and Guide de Hammond and School, se trata de un relato sobre un Mim envejecido, solitario y amargado, y sobre su lucha por no ser capaz de perdonar. La vida de Mim, como la de su pueblo, fue una de gran tragedia, en parte infligida por otros y en parte causada por él mismo. Y aunque no faltarían hostilidades entre las razas de la Tierra Media en los siglos venideros, pocos seres pudieron albergar un odio tan profundo como los enanos mezquinos. A continuación viajamos a uno de los reinos más antiguos, aunque menos conocidos, de los enanos, el primer lugar donde despertó Durin, el monte Gundabad. La montaña de Gundabad se encuentra en el extremo norte de las montañas nubladas, donde los Ered Mithrin, o montañas grises, se encuentran con el Hithaeglir. Después de que los enanos son creados por Aule y reciben la verdadera vida de Ilúvatar, se les ordena dormir hasta después del despertar de los elfos. 2 de los padres son colocados en las montañas azules, 4 en el este y 1 en el monte Gundabad. En algún momento alrededor del año de los árboles 1150, Durin despierta de su letargo. Sin embargo, no permanecería en Gundabad. En su lugar viaja hacia el sur a lo largo de las montañas nubladas, por donde ningún mortal había transitado aún, dando nombre a colinas y valles sin nombre, bebiendo de manantiales jamás probados. Durin establecería el gran reino enano de Khazad-dûm, muchas millas al sur de Gundabad. No obstante, la montaña del norte seguiría siendo un lugar de gran importancia para los enanos. En los pueblos de la Tierra Media aprendemos que, aunque los barbas de fuego y los cintura ancha en las montañas azules, y los puños de hierro, barbatiesas, rizos negros y pies de piedra en el este se encontraban bastante lejos de los barbiluengos, es decir, el pueblo de Durin, los 7 linajes se mantenían en comunicación entre sí. Y en las edades tempranas a menudo celebraban asambleas de delegados nada menos que en el monte Gundabad. Y en tiempos de gran necesidad, incluso los clanes enanos más distantes enviarían ayuda a sus parientes, como veremos más adelante en la guerra de los enanos y los orcos. Si bien este lugar seguiría siendo de gran veneración entre los enanos, no hay mención en los escritos de Tolkien de que haya sido un asentamiento permanente para ellos. Gundabad vuelve a mencionarse aproximadamente a mitad de la Segunda Edad. Después de que Sauron conquista Eregion en el año 1697 de la Segunda Edad, su intento de destruir el ejército de Elrond se ve frustrado cuando los enanos atacan su retaguardia, permitiendo que Elrond escape y establezca Imladris en el norte. Las fuerzas de Sauron hacen retroceder a los enanos, pero una vez que se cierran las puertas de Durin, Khazad-dûm se vuelve impenetrable. Sauron, enfurecido por este giro en la guerra, ordena a sus orcos atacar a los enanos donde quiera que se los pueda encontrar. Si bien gran parte de lo que sigue se centra en el asedio de Imladris y en los avances de Sauron hacia Gil-galad en Lindon,
Los orcos también cumplirían sus órdenes tras el revés sufrido en Khazad-dûm. Así ocurre el primer saqueo de Gundabad, cuando los orcos invaden la montaña, expulsando a cualquier enano e infestando no solo Gundabad, sino también las montañas grises. Esto no solo significa que Gundabad queda bajo control enemigo, sino que la invasión de las montañas grises corta toda comunicación entre Khazad-dûm y su asentamiento en las colinas de hierro, en el este. En cuanto a Gundabad, este lugar sagrado para los enanos se convertiría en una fortaleza de orcos durante más de 4000 años. Durante muchos años estos orcos no causarían problemas a los elfos y a los hombres del norte, pues sentían un gran temor, especialmente hacia los elfos, y huían de ellos sin atreverse a acercarse a los asentamientos de los hombres. En la naturaleza de la Tierra Media se nos dice que cuando la mayor parte de la fuerza de elfos y hombres es atraída hacia el sur para la guerra contra Mordor, es decir, la guerra de la Última Alianza, los orcos se vuelven más audaces. Sus tribus dispersas se unen y excavan una profunda fortaleza bajo Gundabad, comenzando lentamente a avanzar hacia el sur. Pronto estos mismos orcos serían utilizados por uno de los servidores de Sauron. 3000 años después de que los orcos tomaran Gundabad por primera vez, el señor de los Nazgûl llega al norte de la Tierra Media, estableciendo un nuevo reino para rivalizar con el reino de los hombres de Arnor. Así surge el reino de Angmar. Si bien las batallas de Angmar tendrían lugar en el lado occidental de las montañas nubladas, sus tierras se extendían también hacia el este. En el oeste, el rey brujo establece la fortaleza y capital de Carn Dûm, equilibrando la fortaleza oriental de Gundabad. Durante un periodo de casi 700 años, el rey brujo libraría la guerra contra los hombres de Arnor, conduciendo a su división y finalmente a su caída. Si bien el rey brujo lograría destruir el reino del norte, el propio Angmar sería destruido en el año 1975 de la Tercera Edad, a manos de los aliados de Arnor, Gondor y Rivendell. Sin embargo, harían falta 2 años más, 1977 de la Tercera Edad, para expulsar a los últimos restos del este de Angmar. Solo 4 años después, el Balrog despertaría en Khazad-dûm, provocando el exilio de los enanos de su hogar. A pesar de la caída de Angmar y de la huida del rey brujo hacia el sur, Gundabad permanecería bajo control orco. Pero 800 años más tarde, los enanos regresarían para luchar por Gundabad. En el año 2770 de la Tercera Edad, los enanos son expulsados una vez más, esta vez de Erebor, por el dragón Smaug. Bajo el rey Thror, abuelo de Thorin, escudo de roble, se establecerían en Dunland, donde intentarían forjar un hogar durante los siguientes 20 años. Sin embargo, Thror anhela volver a ver el antiguo hogar de su pueblo, y parte con un solo acompañante hacia la puerta oriental de Khazad-dûm. Allí es asesinado infamemente por los orcos de Moria. Su cuerpo es arrojado por las escaleras, y su cabeza cercenada es marcada con el nombre de su caudillo, Azog. Enfurecidos por la muerte de su rey, los enanos del pueblo de Durin juran venganza. Una vez más, enanos de los 7 clanes se unirían para llevar la lucha contra los orcos. 3 años después de la muerte de Thror, el ejército enano se reúne y se prepara para la guerra. No comenzarían atacando a los orcos en Moria, sino en Gundabad. Este segundo saqueo del monte Gundabad resulta en que los enanos destruyan a todos los orcos que se encuentran en la montaña sagrada. Durante los 6 años siguientes, los enanos avanzarían hacia el sur, atacando y saqueando uno por uno todos los bastiones orcos que encontraran. La guerra se libraría casi por completo bajo tierra, bajo las montañas nubladas, hasta llegar a Khazad-dûm. Los enanos finalmente resultarían victoriosos, con Dain Pie de Hierro matando y decapitando a Azog, vengando así a su rey caído. Sin embargo, debido a la persistente presencia del Balrog, Khazad-dûm no pudo ser repoblada. En cuanto a Gundabad, aunque fue limpiada de orcos al comienzo de esta guerra de 6 años, la marcha de los enanos a través de las montañas nubladas hizo que quedara abandonada. Ya sea durante la guerra o después de su final en el año 2799 de la Tercera Edad, los orcos de las montañas nubladas regresarían, convirtiéndola una vez más en su principal fortaleza y bastión. Esta misma civilización de orcos volvería a enfrentarse a los enanos una vez más.
En el año 2941, la compañía de Thorin Escudo de Roble entra en las montañas nubladas tras abandonar Rivendell. Durante su huida del cautiverio, Gandalf mata al Gran Trasgo, el caudillo de los mismos de la ciudad de los Trasgos. Es posible que el Gran Trasgo fuera en realidad el líder de todos los Trasgos de las montañas nubladas. Como tal, los Trasgos se enfurecen por la muerte de su jefe y se reúnen en el monte Gundabad en busca de venganza. Son liderados por Bolg, el hijo de Azog. Tras enterarse de la muerte de Smaug, Bolg y su ejército marchan sobre la montaña solitaria. Si bien tomarían por sorpresa a los enanos, elfos y hombres enfrascados en disputas, los orcos acabarían siendo diezmados en la batalla de los 5 ejércitos. En total, se dice que 3/4 partes de los guerreros Trasgos del norte murieron en la batalla. Gundabad continuaría siendo un reino orco. Sin embargo, debido a la batalla de los 5 ejércitos, tanto ella como los orcos de las montañas nubladas en su conjunto quedarían gravemente debilitados durante el resto de la Tercera Edad. Después de esto, no se nos cuenta nada más sobre el monte Gundabad. Sabemos que con el tiempo los enanos de Erebor se expandirían. Gimli funda las cavernas centelleantes en el abismo de Helm, y con el tiempo incluso recuperarían su gran hogar ancestral de Khazad-dûm. Si Gundabad volvería alguna vez a estar bajo control enano, solo podemos conjeturarlo. Este sagrado lugar del despertar de Durin el Inmortal sería recordado como uno de los sitios más disputados entre los enanos y sus enemigos subterráneos, los orcos. Nuestro siguiente reino es uno de los asentamientos más duraderos de los enanos. Comienza en la Primera Edad y reaparece en la Tercera Edad, aunque muy disminuido en tamaño y poder. Es el reino de las Montañas Azules. En la formación de la Tierra Media conocemos el origen de las Ered Luin, o Montañas Azules. Después de que Melkor destruyera las 2 lámparas, los Valar viajaron hacia el oeste para establecer su nuevo hogar en Valinor. En un esfuerzo por proteger Valinor de ataques, alejaron la Tierra Media de su nueva tierra. Como resultado, se formaron 4 cordilleras en la Tierra Media, incluyendo las Montañas Azules. Durante su estancia en Valinor, Aule viajaba a la oscuridad de la Tierra Media, donde creó a los 7 padres de los enanos y a sus esposas. Luego de ser confrontado por Ilúvatar, Aule tuvo que hacer que sus hijos durmieran bajo diversas montañas del mundo. 2 de estas parejas fueron ubicadas en las Montañas Azules. Estos enanos, conocidos como los Cintura Ancha y los Barbas de Fuego, serían los clanes más occidentales de su raza y los únicos enanos que participaron en los acontecimientos de la Primera Edad. Tiempo después del despertar de los elfos en el año 1050 de la Edad de los Árboles, los enanos dispersos por la Tierra Media despertaron en sus hogares en las montañas. Los Cintura Ancha y los Barbas de Fuego fundaron 2 grandes ciudades enanas en las Montañas Azules: Belegost al norte y Nogrod al sur. En el año 1250 de la Edad de los Árboles, estos enanos entraron por primera vez en las tierras de Beleriand y conocieron a los elfos Sindarin. Juntos, los elfos y los enanos de Belegost construyeron la ciudad de Menegroth, en el reino de Doriath, bajo el reinado del rey Thingol. Menegroth sería recordada como una fortaleza subterránea extraordinaria. De hecho, su propio nombre significa 1000 cavernas. Como recompensa por su ayuda, los enanos recibieron conocimientos de Melian, así como la gran perla Ninfelos, que el jefe de los enanos valoró más que una montaña de riquezas. Esto fue justo, pues los enanos, aunque incansables y entusiastas por nuevas obras, siempre esperaban un pago por su trabajo. Durante la Primera Edad, tanto Nogrod como Belegost comerciaban con los elfos, en particular con los elfos Sindarin de Doriath. Incluso construyeron una carretera para facilitar este comercio, conocida simplemente como el Camino de los Enanos. Esta vía partía de las montañas y pasaba entre las 2 ciudades, dirigiéndose hacia el oeste, al norte del río Ascar, antes de cruzar el Gelion en Sarn Athrad. Aunque a menudo se menciona a los enanos de Nogrod y Belegost juntos, cada ciudad tenía reputación e historias bastante diferentes. Nogrod, cuyo nombre se traduce como excavación hueca, era particularmente conocida por su artesanía.
contando con algunos de los más grandes herreros de la Primera Edad. Uno de estos herreros fue Gamil Sirac, cuyas obras se decía que estaban bien representadas en los tesoros del rey Thingol. Su aprendiz, Telkar, superaría a su maestro en logros. Telkar forjaría la daga Angrist, que Beren usaría para arrancar un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth. También crearía el famoso yelmo dragón de Dorlomin y la espada Narsil, la misma hoja que sería usada por Elendil de Númenor y más tarde reforjada para Aragorn. Por otro lado, Belegost, que significa gran fortaleza, mantenía generalmente mejores relaciones con los elfos. Esta diferencia se acentuaría aún más con los oscuros acontecimientos que estaban por venir. Los enanos de Belegost no solo eran amigos de los Sindar, sino también de los Noldor, a quienes conocieron por primera vez cuando los hijos de Fëanor y su pueblo llegaron al monte Rerir. De hecho, fueron los enanos de Belegost y posiblemente también los de Nogrod quienes ayudaron a otros Noldor en la construcción de un nuevo reino en el año 102 de la Primera Edad. Este elfo no era otro que Finrod, hermano de Galadriel. En el Silmarillion se nos dice: en esa labor Finrod fue ayudado por los enanos de las Montañas Azules, y fueron bien recompensados, pues Finrod había traído más tesoros de Tirion que cualquier otro de los príncipes de los Noldor. Y en ese tiempo se forjó para él el Nauglamir, el collar de los enanos, la más célebre de sus obras en los días antiguos. No solo los enanos de las Montañas Azules obtuvieron grandes riquezas por su trabajo en la excavación de otra gran ciudad élfica, sino que también entregaron a Finrod una obra maestra de su raza, el Nauglimir. Además, Finrod recibió de los enanos un nuevo nombre, Felagund, que significa hacedor de cavernas. En cuanto a los enanos de la Primera Edad, conocemos pocos nombres individuales. Aparte de los grandes herreros de Nogrod, el más notable es Azaghal, señor de Belegost. Un día, mientras viajaba por el camino de los enanos en el este de Beleriand, Azaghal fue atacado por orcos. Afortunadamente recibió la ayuda de Maedhros, el hijo mayor de Fëanor. En agradecimiento, Azaghal le entregó un gran yelmo, nada menos que el yelmo dragón forjado por Telkar. Azaghal y los enanos de Belegost siguieron siendo aliados de los Noldor, y en el año 468 de la Primera Edad se unieron a la Unión de Maedhros. Esta alianza fue organizada por los hijos de Fëanor para lanzar una gran ofensiva contra Morgoth, y en ella participaron elfos y hombres de toda Beleriand. 4 años más tarde, cuando la batalla se llevó a cabo, los enanos lucharon en el frente oriental junto a los elfos y los orientales. Mientras algunos de los orientales traicionaban al ejército, los enanos permanecieron ferozmente leales a Maedhros. A medida que la batalla se tornaba en un desastre, Azaghal y su pueblo ayudaron a los elfos en su retirada, resistiendo lo peor de las fuerzas de Morgoth, el dragón Glaurung. Los últimos en resistir en el flanco oriental fueron los enanos de Belegost, y así ganaron renombre. Pues los Naugrim soportaban el fuego mejor que los elfos o los hombres, y además tenían por costumbre llevar en la batalla grandes máscaras horrendas de contemplar, lo que les resultó de gran utilidad contra los dragones, y de no haber sido por ellos, Glaurung y su prole habrían arrasado todo lo que quedaba de los Noldor. Pero los Naugrim formaron un círculo a su alrededor cuando los atacó, y ni siquiera su poderosa armadura era completamente inmune a los golpes de sus grandes hachas. Y cuando en su furia Glaurung se volvió y derribó a Azaghal, señor de Belegost, y pasó sobre su cuerpo, con su último golpe Azaghal le hundió un cuchillo en el vientre, hiriéndolo de tal manera que huyó del campo de batalla, y las bestias de Angband, presas del pánico, lo siguieron. Entonces los enanos alzaron el cuerpo de Azaghal y lo llevaron consigo. Con pasos lentos marcharon, entonando un canto fúnebre con sus profundas voces, como si fuera un cortejo fúnebre de su país, sin prestar más atención a sus enemigos, y nadie se atrevió a detenerlos. Los enanos de Belegost serían recordados por su increíble valentía,
mientras que los enanos de Nogrod pronto se volverían infames entre los Sindar. Años antes de la desastrosa batalla en la que cayó Azaghal, Beren y Lúthien lograron robar un Silmaril de la corona de Morgoth. Esta gran joya fue entregada al rey Thingol de Doriath. Thingol entonces buscó a los mismos artesanos que habían ayudado a construir su magnífica ciudad, los enanos de Nogrod. Les encomendó la tarea de engarzar el Silmaril en un collar de innumerables gemas, el Nauglimir. Este gran collar, hecho por las propias manos de los enanos, había sido rescatado de las ruinas de Nargothrond y llevado a Thingol. Sin embargo, al igual que Thingol, los enanos quedaron fascinados por la belleza de estas piezas. Lograron combinarlas en un deslumbrante collar, pero se negaron a entregarlo al rey, declarando que Thingol no tenía derecho al Nauglimir, pues había sido hecho para Finrod y había sido robado de Nargothrond. Thingol respondió con ira: «¿Cómo osáis, gente ruda y tosca, reclamar algo de mí? Elu Thingol, señor de Beleriand, cuya vida comenzó a orillas de Cuivienen, incontables años antes de que los padres de vuestro pueblo menguado despertaran». Y erguido y orgulloso entre ellos, les ordenó que se marcharan de Doriath, sin recompensa alguna, con palabras que los llenaron de vergüenza. Las palabras de Thingol encendieron en los enanos una ansia de posesión que se tornó en furia, y allí mismo mataron al rey. Con el Nauglimir como su más preciado botín, los enanos huyeron hacia el este, pero fueron perseguidos y eliminados por los elfos de Doriath. El Nauglimir fue recuperado y devuelto a Menegroth, mientras que solo 2 enanos lograron escapar y regresar a Nogrod. Allí los sobrevivientes narraron a su pueblo una historia en la que el rey élfico los había engañado con el pago y luego ordenado su ejecución. Nogrod reunió entonces un gran ejército y envió un mensaje a Belegost, pidiendo su apoyo en la venganza. Sin embargo, Belegost se negó a participar. Así el ejército de Nogrod marchó sobre Doriath y llegó hasta las cavernas de Menegroth. En la batalla de las 1000 cavernas, tanto elfos como enanos sufrieron grandes pérdidas. Finalmente, los enanos lograron apoderarse del Nauglimir y matar a uno de los mayores guerreros élficos, Mablung Mano Pesada. Cuando los enanos regresaban a Nogrod cargados con grandes tesoros de Menegroth, la noticia llegó a Beren, quien reunió a un grupo de elfos verdes y emboscó a los enanos cerca de Sarn Athrad. Una vez más, algunos enanos lograron escapar y se dirigieron al este con la esperanza de salvarse. Esta esperanza fue de vida corta, ya que cuando subían las laderas del monte Dolmed, un grupo de Ents los interceptó y los empujó hacia el bosque, donde perecieron. Mientras agonizaba, el señor de Nogrod maldijo el tesoro de Doriath. Como respuesta, Beren arrojó todas las riquezas al río Ascar, excepto el Nauglimir. Este collar sería llevado por Lúthien, quien lo usaría por un tiempo, pero luego traería consigo más dolor y muerte a los elfos en historias contadas en otros relatos. En cuanto a los enanos de las Montañas Azules, volvemos a saber de ellos durante la devastación causada por la Guerra de la Cólera. A medida que Beleriand fue destruida casi por completo, se nos dice que ambas ciudades enanas, Nogrod y Belegost, quedaron en ruinas debido al cataclismo. Como consecuencia, aproximadamente 40 años después del inicio de la Segunda Edad, los enanos supervivientes emprendieron el camino hacia el este y se unieron a los barbiluengos en Khazad Dûm. Así, 3 clanes de enanos habitaron en el mayor de los reinos enanos, llevando a Khazad Dûm a su apogeo. Pues los enanos de Nogrod y Belegost llevaron consigo el conocimiento y la artesanía que habían descubierto por sí mismos y aprendido de los elfos. Sin embargo, parecería que los enanos no abandonaron por completo las Montañas Azules. En los apéndices de El Señor de los Anillos se nos dice que los enanos aún vivían en el lado oriental de las Montañas Azules, especialmente al sur del Golfo de Lun. Estos asentamientos tenían minas y los enanos a menudo recorrían el camino a través de Arnor, sin duda en ruta hacia sus parientes en las Montañas Nubladas. En cuanto a la parte norte de las Montañas Azules, se nos cuenta que el último rey de Arnor, Arbedui, se refugió en antiguas minas enanas antes de su muerte en la Bahía de Hielo. Es probable que estas fueran minas abandonadas, ya que Arbedui finalmente se vio obligado a dirigirse más al norte por el hambre.
lo que sugiere que ya no había enanos en esa zona. El siguiente acontecimiento importante en las Montañas Azules, y quizás el más conocido, ocurriría a finales de la Tercera Edad. Durante siglos, los enanos de Khazad-dûm fueron desplazados una y otra vez. Primero por el Balrog en Moria, luego por los dragones en las Montañas Grises y finalmente por Smaug en Erebor. Fue este último evento el que llevó a los enanos del linaje de Durin a establecerse temporalmente en Dunland. Tras una guerra de venganza contra los orcos de las Montañas Nubladas, el rey Thrain condujo a su pueblo a las Montañas Azules en el año 2802 de la Tercera Edad, estableciendo el primer reino en esas tierras en más de 6.200 años. Curiosamente, esto significa que muy pocos enanos habitaron en las Montañas Azules durante el tiempo en que existió un reino élfico a su alrededor. Durante toda la Segunda Edad, el reino de Lindon fue un lugar clave para los pueblos libres. Sin embargo, cuando Thrain restableció un asentamiento importante en la Seret Luin, Lindon ya se había reducido a un pequeño dominio élfico en los puertos grises. Por 39 años, Thrain gobernó a su pueblo en las Montañas Azules, hasta que emprendió un viaje con la intención de recuperar Erebor. En esta travesía, el rey desapareció, capturado y encarcelado en la fortaleza de Dol Guldur por Sauron. Su hijo Thorin, escudo de roble, heredó el liderazgo. Bajo el gobierno de Thorin, los enanos de las Montañas Azules prosperaron. Pero los años pasaron. La llama en el corazón de Thorin volvió a encenderse, mientras reflexionaba sobre los agravios sufridos por su casa y sobre la venganza contra el dragón que se le había encomendado. Pensaba en armas, ejércitos y alianzas, mientras su gran martillo resonaba en la fragua. Pero los ejércitos estaban dispersos, las alianzas rotas, y las hachas de su pueblo eran pocas, y una gran ira sin esperanza lo consumía mientras golpeaba el hierro candente sobre el yunque. Un día, mientras viajaba de regreso a su hogar en las Montañas Azules, Thorin tuvo un encuentro fortuito con Gandalf el Gris en la posada El Pony Pisador. Este encuentro, ocurrido el 15 de marzo de 2941 de la Tercera Edad, sentó las bases para su gran empresa. Ambos aceptaron viajar juntos. Durante una conversación, Thorin le dijo a Gandalf: «Tengo muchas cosas en mente, y dicen que eres sabio, y que sabes más que la mayoría sobre lo que ocurre en el mundo. Vendrás a casa conmigo, me escucharás y me darás tu consejo». A lo que Gandalf accedió, y cuando llegaron a la sala de Thorin, el mago escuchó con atención toda la historia de sus agravios. De esta conversación, Gandalf se enteró de los grandes planes del rey enano para organizar una guerra contra el dragón. Sabiendo que esto sería una locura, el mago dejó a Thorin y viajó a la comarca, donde decidió visitar a un hobbit que recordaba de tiempos pasados, Bilbo Bolsón, quien, según decían, solía desaparecer por días y se lo veía conversando con extraños, incluso con enanos. Tras un breve encuentro en el que Bilbo mencionó que pensaba ir a ver a los elfos, Gandalf, inspirado, regresó con Thorin con la intención de convencerlo de abandonar sus planes de guerra en favor de un enfoque más sigiloso. Finalmente fue el mapa y la llave que Gandalf había recibido de Thrain lo que convenció a Thorin de seguir la estrategia del mago. Así, después de casi 100 años de gobierno en las Montañas Azules, Thorin partió con la compañía de enanos en su intento por recuperar Erebor de Smaug. Aunque Thorin caería en la batalla de los 5 ejércitos, Erebor sería finalmente reconquistada y su primo Dain Pie de Hierro ascendería al trono. La montaña solitaria volvió a convertirse en la capital del pueblo de Durin. Se cree que muchos de los enanos de las Montañas Azules se trasladaron a Erebor después de su restauración, pero algunos continuaron habitando en la sala de Thorin. Este asentamiento parece haber seguido existiendo bajo el gobierno de Erebor. Sabemos que los enanos continuaron viajando a través del camino este-oeste por la comarca para ir y venir de las minas de las Montañas Azules. Para los eventos del Señor de los Anillos, estos enanos eran considerados la principal fuente de noticias para los hobbits, si es que estos querían saber algo, pues en general los enanos hablaban poco y los hobbits preguntaban aún menos. En cuanto a sus costumbres comerciales, no tenemos un panorama completo, aunque es posible que comerciaran con los hombres de Bree y que transportaran mercancías hasta Erebor. No solo eran conocidos por las riquezas que extraían y su habilidad en la herrería, sino que en los días de gloria de Erebor,
El mercado de juguetes en Valle era una maravilla para contemplar. Más cerca de las Montañas Azules, en el prólogo de El Señor de los Anillos, se menciona que los hobbits de la Cuaderna del Este usaban botas enanas en condiciones de barro. Curiosamente, hay 3 enanos que ayudaron a Bilbo Bolsón a mudarse de Bolsón Cerrado cuando partió hacia Rivendell. Como no se mencionan sus nombres en el texto final, es poco probable que fueran miembros de la compañía de Thorin. En una versión temprana del libro eran de hecho 4 enanos, y se los nombraba como Nar, Ahar, Lofar y Hanar. No podemos estar seguros, pero es posible que estos enanos provinieran de las Montañas Azules o de Erebor. En los días previos a la Guerra del Anillo, se decía que Frodo Bolsón solía encontrarse a menudo con enanos provenientes de tierras lejanas, que buscaban refugio en el oeste. Es probable que esto se refiera a los 4 clanes de enanos que vivían en las tierras de Rhûn, pues hablaban del enemigo y de la tierra de Mordor. Es posible que estos enanos se unieran al pueblo de Durin en las Montañas Azules. Si esto fuera cierto, entonces las Ered Luin habrían llegado a albergar enanos descendientes de los 7 grandes clanes. Si bien muchas cosas cambiaron tras la derrota de Sauron, incluyendo la fundación de un nuevo reino por Gimli, los enanos continuaron habitando el lado oriental de las Montañas Azules, como lo habían hecho en los 2 siglos anteriores. A través de la amistad y la lucha junto a los elfos, la destrucción, la reconstrucción y el auge y caída de otros reinos enanos, las Montañas Azules seguirían siendo para los enanos de la Tierra Media su hogar. A continuación visitaremos uno de los reinos enanos más nuevos, aunque irónicamente fue de los primeros publicados por Tolkien, el reino de Erebor. Aunque la montaña solitaria no se convertiría en un reino hasta bien entrada la Tercera Edad, sabemos que los enanos del pueblo de Durin tenían el control de la montaña a más tardar en la temprana Segunda Edad. También controlaban las cercanas colinas de hierro como un asentamiento adicional de su pueblo. La montaña adquiriría un papel mucho más importante después de la caída de Khazad-dûm ante el Balrog en 1981 de la Tercera Edad. Con la muerte de Durin VI y su hijo Nain I a manos del Balrog, la realeza del pueblo de Durin pasa a Thrain I. Thrain lidera a un grupo de su pueblo en su exilio desde Moria hacia la montaña solitaria. Allí los enanos excavan salas y cavernas para crear una ciudad subterránea. Así, en 1999 de la Tercera Edad, nace el reino bajo la montaña. Mientras Thrain I gobierna a su pueblo como el primer rey bajo la montaña, los enanos descubren riquezas en la roca, incluyendo la piedra del arca. La creciente riqueza de Erebor lleva a los hombres a fundar su propio asentamiento entre las laderas de la montaña. Thrain I muere en el 2190 de la Tercera Edad, pasando la realeza a su hijo Thorin I. Es importante mencionar que estos no son el Thrain y el Thorin de la historia del Hobbit. Esos enanos son los segundos de sus nombres, mientras que estos son los primeros. Thorin I gobernaría como rey bajo la montaña durante 20 años antes de tomar una gran decisión para su pueblo. Abandonarían la montaña solitaria. Después de la caída de Khazad-dûm, Erebor no fue el único lugar al que los enanos huyeron. Notablemente, un gran número de enanos se estableció en los Ered Mithrin, las montañas grises al norte de Bosque Negro. Thorin I esperaba reunificar al pueblo de Durin, así como aprovechar las montañas mismas, que estaban en gran parte inexploradas y eran ricas en minería. Dejan Erebor, que seguiría siendo un asentamiento mucho más pequeño para los enanos, y se dirigen a los Ered Mithrin. Durante más de 300 años, los enanos del pueblo de Durin prosperarían en su capital, ahora en las montañas grises. Sin embargo, una gran y terrible amenaza que los acecharía por muchos años se avecinaba. Los dragones, como dice Tolkien en el apéndice A. Pero había dragones en los desiertos más allá y después de muchos años se hicieron fuertes nuevamente y se multiplicaron, e hicieron la guerra a los enanos y saquearon sus obras. En el 2570 de la Tercera Edad, los dragones del desierto del norte hacen la guerra a los enanos. Lo notable es que durante 20 largos años los enanos resistirían a este poderoso enemigo. Al igual que los enanos de la Primera Edad luchando contra los dragones de Morgoth,
Los enanos demuestran que es posible resistir a un amigo tan formidable durante un tiempo. Sin embargo, en 2589 los dragones atacan las mismas salas del rey Dain I. Tanto el rey como su segundo hijo son asesinados por un gran dragón frío, es decir, un dragón que no puede respirar fuego. Con la muerte del rey, la mayoría de los enanos abandonan las montañas grises al año siguiente. La realeza ha pasado ahora a Thror, el abuelo de Thorin II, escudo de roble. Él lidera a su pueblo de regreso a Erebor con la piedra del arca en mano, restableciendo el reino bajo la montaña. El hermano menor de Thror, Gror, lidera otro grupo hacia las cercanas colinas de hierro, estableciendo un señorío para este asentamiento enano de larga data. Erebor vuelve a ser la capital del pueblo de Durin y durante los próximos 200 años los enanos de la montaña solitaria se convierten en los mejores herreros de las tierras ásperas. Tanto Erebor como las colinas de hierro prosperan en gran medida, al igual que su vecino más cercano. El asentamiento de hombres en el Valle de la Montaña se convierte en una gran ciudad, la ciudad de Valle. Los hombres de Valle y los enanos de Erebor tendrían una gran amistad, y ambos prosperarían enormemente en los años venideros. Sin embargo, esto no duraría. Un enemigo familiar vendría a causar estragos en la gente de esta tierra. Un dragón. No era un dragón cualquiera, era Smaug, el mayor dragón de fuego de toda la Tercera Edad. Smaug había oído hablar de la riqueza de Erebor, y en su codicia por las riquezas, una noche en el 2770 de la Tercera Edad, desciende sobre la montaña solitaria trayendo fuego y muerte. Entonces descendió por las laderas y cuando alcanzó los bosques todo se incendió. Para ese momento todas las campanas sonaban en Valle y los guerreros se armaban. Los enanos corrieron fuera de su gran puerta, pero allí estaba el dragón esperándolos. El río se convirtió en vapor y una niebla cayó sobre Valle, y en la niebla el dragón se lanzó sobre ellos y destruyó a la mayoría de los guerreros. Con los guerreros de enanos y hombres mayormente destruidos, Smaug regresa a Erebor, derrotando a los enanos restantes y expulsando a cualquier superviviente. Se nos dice que Smaug luego acumula un montón de oro dentro de la montaña, que ahora es suyo. El reino bajo la montaña ya no existe y los enanos son una vez más exiliados. En total, la cifra de muertos del saqueo de Erebor se cuenta en miles. La mayoría de los sobrevivientes enanos escapan a las colinas de hierro, uniéndose a la gente de Gror. Thror, su hijo Thrain II y su nieto Thorin II lideran a los demás en su exilio. Este éxodo llevaría a la muerte de Thror y a una guerra con los orcos de las montañas nubladas antes de que Thrain conduzca a su pueblo a asentarse en las montañas azules, al oeste de la comarca. En cuanto a Smaug, solo saldría ocasionalmente de la montaña durante los siguientes 2 siglos para alimentarse. Se nos dice que secuestraba a personas, especialmente a doncellas de Valle, para comérselas y luego continuar con su destrucción de la ciudad. Esto conduce al total abandono de Valle, con los sobrevivientes viviendo en Esgaroth, a orillas del Gran Lago, también conocido como Ciudad del Lago. Su antiguo hogar y las tierras alrededor de Erebor y Valle se conocen como la desolación de Smaug. Y no había ni arbusto ni árbol, y solo troncos rotos y ennegrecidos que recordaran a aquellos que habían desaparecido. Sin embargo, por supuesto, esto no sería el final de Erebor. Con la ayuda del mago Gandalf, Thorin II, escudo de roble, ahora rey de su pueblo, organiza la misión a Erebor, un esfuerzo por recuperar su tierra natal. Por su parte, Gandalf sabía que Smaug se aliaría a un Sauron resurgente casi con certeza, lo que causaría destrucción masiva en el norte de la Tierra Media. La compañía, por supuesto, llegaría a Erebor después de muchas aventuras. Durante su estancia en Erebor aprendemos que el espolón suroeste de la montaña contiene un puesto de guardia enano llamado Colina del Cuervo, donde habitaban los pájaros de su nombre y desde donde llevarían mensajes para los enanos. También aprendemos sobre la puerta trasera, una entrada secreta en el lado occidental de la montaña que conducía a la bodega más baja de las salas enanas, similar a la puerta oeste de Moria. Esta puerta era invisible desde el exterior, aunque se haría visible con el ocaso del sol, la última luz del día de Durin, que brillaría sobre la cerradura. Esta puerta no solo llevaría a Bilbo y a la compañía de Thorin a la montaña, sino que también fue el camino por el que Thror y Thrain habían escapado del ataque de Smaug.
Después de enterarse de que Bilbo debe haber sido ayudado por los hombres del lago, Smaug deja la montaña en busca de destruirlos. Se presenta con una ira imprudente, sin prestar atención a quienes pudieran resistirlo, y solo buscando incendiar la ciudad. En este momento, Bardo el arquero, ancestro del señor Girion del Valle, se prepara para usar su flecha negra. El dragón se precipitó una vez más bajo que nunca, y al girar y descender su vientre brilló blanco con el fuego chispeante de las gemas en la luna. Pero en un solo lugar no brilló. El gran arco sonó. La flecha negra voló recta desde la cuerda, directo a la cavidad bajo el pecho izquierdo donde la pata delantera se extendía abierta. Se incrustó y desapareció punta, eje y pluma. Tan feroz fue su vuelo. Con un grito que ensordeció a los hombres, derribó árboles y partió piedras. Smaug se zambulló agonizante, se dio vuelta y se estrelló desde lo alto hacia su ruina. Cayó de lleno sobre la ciudad. Sus últimos estertores la desmembraron en chispas y ascuas. Y así fue el final de Smaug y Esgaroth. Con la muerte del dragón, Thorin y su compañía recuperan Erebor y el tesoro en su interior. Él es ahora oficialmente el rey bajo la montaña, y la montaña solitaria pertenece de nuevo a los enanos. Sin embargo, la paz sería corta. Thorin sucumbe a la enfermedad del dragón, una inmensa codicia provocada por un tesoro sobre el que un dragón ha estado rondando. En su enfermedad, Thorin se niega a dar parte del tesoro recuperado como compensación por la destrucción de la ciudad del lago. Junto con los elfos de Bosque Negro, los hombres sitian Erebor. El conflicto casi se convierte en una batalla total con la llegada del primo de Thorin, Dain, Pie de Hierro, ahora señor de las Colinas de Hierro. Sin embargo, Gandalf interviene y advierte que goblins y wargos de las montañas nubladas y grises marchaban hacia ellos. Al darse cuenta de que los orcos eran enemigos de todos, los elfos, hombres y enanos unen fuerzas y comienzan la batalla de los 5 ejércitos. Los goblins, wargos y murciélagos serían derrotados al final gracias en gran parte a la llegada tardía de las grandes águilas y Beorn. Sin embargo, Thorin y sus sobrinos Kili y Fili morirían en la batalla. Dain, Pie de Hierro, asume la realeza del pueblo de Durin y en las próximas décadas devolvería a Erebor su antigua gloria. Además del retorno de la riqueza y la prosperidad, construirían grandes torres sobre la montaña misma y cavarían caminos profundos en el subsuelo. Con la prosperidad de los enanos regresa también la prosperidad de sus vecinos humanos. Valle se establece como su propio reino, con Bardo convirtiéndose en su primer rey. Los hombres serían conocidos comúnmente como hombres de Valle. A pesar de la renovada gloria de sus reinos, tanto enanos como hombres enfrentarían una nueva amenaza con la llegada de la Guerra del Anillo. En el 3018 de la Tercera Edad, un emisario de Sauron llega a Dain, buscando la ubicación de Bilbo y su anillo. Dain rechaza al mensajero y envía a Gloin y Gimli a Rivendell para advertir a Bilbo que Sauron lo estaba buscando. Meses más tarde, el rey Brand, el nieto de Bardo, detiene a un ejército invasor de los orientales en el río Carnen por un tiempo, pero finalmente son rechazados. Y el 14 de marzo de 3019 comienza la batalla de Dale. Una fuerza combinada de hombres y enanos marcha para enfrentarse a los orientales a los pies de la montaña. Durante 3 días, los ejércitos participan en un sangriento combate a corta distancia. El 17 de marzo el rey Brand es asesinado y Dain lucha hasta su último aliento defendiendo el cuerpo de su amigo. Con sus reyes asesinados, los hombres y enanos se retiran a la montaña, liderados ahora por sus príncipes Bardo II y Thorin III Casco de Piedra, resisten el asedio de Erebor. Durante 10 días se ven obligados a resistir al ejército del norte de Sauron. En el 8º día, el 25 de marzo, el Anillo Único es destruido junto con las fuerzas del sur de Sauron. Al ver caer la moral de sus enemigos con las noticias del sur, Thorin y Bardo levantan el asedio el 27 de marzo, expulsando a los orientales de Dale y de regreso a Rhûn. Con la victoria, Thorin Casco de Piedra es oficialmente coronado como el 6º rey enano bajo la montaña, y Bardo II se convierte en rey de Dale. Cada uno envía embajadores a la coronación del rey Aragorn Elessar y permanecerían en amistad con Gondor. Desde ese momento, tanto Erebor como Dale caen bajo la protección del alto rey del Reino Reunido.
Se nos dice que ambos reinos continuarían prosperando bien entrada la Cuarta Edad, incluso después de que Khazad-dûm es recuperado por Durin VII tras el año 171 de la Cuarta Edad. Finalmente, libres de la amenaza de dragones y de Sauron, Erebor y Dain prosperan en riqueza y amistad. Por último, ningún recorrido por los reinos enanos estaría completo sin mencionar el más misterioso de todos, o aquel que se fundó más tarde. Los reinos más enigmáticos son, sin duda, los de los enanos de Rhûn, en el lejano oeste. Irónicamente, estas tierras fueron el hogar de 4 de los 7 clanes enanos. Al igual que los Barbas de Fuego y los Cintura Ancha de las Montañas Azules, estos clanes despertaron en pares: los Puños de Hierro y los Barbatiesas, y los Rizos Negros y los Pies de Piedra. Aunque no sabemos con exactitud dónde se asentaban, sí sabemos que algunos de los primeros hombres entraron en contacto con enanos durante sus viajes alrededor del mar de Rhûn. Otro posible lugar de asentamiento serían los Orocarni, o Montañas Rojas en el extremo oriental de la Tierra Media. También sabemos que hacia el final de la Tercera Edad, muchos enanos huyeron de sus tierras orientales en busca de refugio junto a sus parientes en las Montañas Azules. Y como ya se ha tratado en otros estudios, es posible que algunos enanos del este incluso llegaran a servir a Sauron. En cuanto al reino enano más reciente, ese honor le corresponde al reino fundado por Gimli, hijo de Glóin. Tras la Guerra del Anillo, Gimli condujo a un grupo de enanos desde Erebor hasta las tierras de Rohan, recordando la belleza de las cavernas situadas detrás del abismo de Helm, y con el permiso del rey Éomer, estableció allí una colonia del pueblo de Durin, leal al rey Thorin III Yelmo de Piedra de Erebor. Así, Gimli se convirtió en el primer señor de las cavernas centelleantes. Allí su pueblo cuidó con esmero las paredes de piedra, abrió nuevos pasajes y cámaras, y colgó lámparas que llenaban aquellas hermosas cavernas de luz. Además de fundar un nuevo reino, se dice que estos enanos prestaron grandes servicios tanto a Rohan como a Gondor. De especial importancia fue la forja de nuevas puertas para la ciudad de Minas Tirith, puertas hechas de acero y mithril. Aunque fue el reino enano más joven, se nos dice que las cavernas centelleantes llegaron a convertirse en uno de los reinos más importantes de los enanos. Gimli gobernó allí como señor hasta que 120 años dentro de la Cuarta Edad zarpó hacia el oeste. A lo largo de su historia, los enanos conocieron grandes triunfos y profundas tristezas, victorias y derrotas, y protagonizaron algunas de las guerras más épicas jamás libradas. Los enanos de Tolkien demostraron una y otra vez ser un pueblo resistente, orgulloso y duradero, y se cuentan entre los enanos más icónicos de toda la literatura y la mitología. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y mago del canal: Mati Benítez, Javier Quintana, Soul of Light, CRSM, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Sheratan Ibarra, Holker, Esteban Gómez, Diego Vera, Delfino Suárez, Leandro, Roel Sánchez Pérez, Emilio F., Rodrigo Espiñeira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera y Right Hand of Orthanc. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.